La semana pasada el título de la enseñanza era ese. ¿Y usted en qué condición está? Y hablamos la semana pasada acerca de una condición que tenemos los hijos de Dios. Ojalá no revise las notas si es que las llevó, pero ¿cuál fue la condición de la que hablamos? Estar justificado. ¿Ese es un concepto bíblico, hermano? ¿Ser justificado? Sí. La semana pasada hablamos de que una condición de un hijo de Dios es que esa persona está justificada, y quien no es hijo de Dios pues no está justificado. Explicamos qué es ser justificado y explicamos que justificado es una persona que ha sido declarada justa delante de Dios, no por lo que esa persona ha hecho, sino porque ha puesto su fe en Jesucristo para ser justificado. Es que cuando vaya a la presencia de Dios, esa persona no va a tener ningún tipo de juicio, porque el juicio de esa persona ya se efectuó hace 2000 años, y cuando esa persona recibió a Cristo como Señor y Salvador, pues ya se quitó de esa persona toda condenación, porque Cristo pagó las culpas de esa persona hace 2000 años en la cruz. Cuando el bautista Juan vio a Jesús que iba caminando en un momento determinado, San Juan 1:29, dijo, este es, nada más eso dijo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que toda persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús ha sido ya perdonado de todos sus pecados. Esa persona está justificada y eso es una condición de vida. ¿Yo soy justificado o no soy justificado? ¿Enrique Solano está justificado? Sí. ¿Por qué es pastor? No. ¿Por qué es bueno? Menos. Estoy justificado porque acepté al Señor Jesucristo en noviembre o octubre del año 1995. El sacrificio que hizo por mí en la cruz hace casi 2000 años ya, es efectivo para que me hayan sido perdonados todos mis pecados. Soy declarado justo delante de Dios por lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Nada más. De esa condición hablamos. El título de la enseñanza de hoy es esta misma, porque vamos a hablar o a ver otra condición que tiene que ver con ser justificado también. Carta a los Gálatas, vamos a terminar hoy el capítulo 2. Carta a los Gálatas, vamos a ver los últimos, 4 o 5 versículos ahí. Recuerde que el contexto de esto es por una situación que pasó con Pedro en un momento. Lo enseñamos hace algunos, no recuerdo hace cuánto tiempo, sobre Pedro, que en un momento determinado no definía su comportamiento. Se comportaba como un gentil cuando estaba con los gentiles, y cuando vio a los judíos se asustó y ya no quería parecerse a un gentil. Esto tiene que estar en la mente porque esto se desglosa lo que hemos hablado de esta situación. Incluso la enseñanza de la semana pasada tuvo que ver con eso, de hacerle entender Pablo a Pedro, para que entendieran todos cómo se justifica uno, cómo es justificado uno, y es nada más a través de la fe en Jesucristo. Gálatas 2:17 al 21. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó él mismo o a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Bien, entendiendo lo que veníamos hablando, hermano, esto sigue teniendo que ver con el comportamiento de Pedro. En el verso 17, Pablo dice algo que es absolutamente verdad, pero Pablo lo está proponiendo aquí a la luz de los judíos, que no era como ellos pensaban. Cuando Pablo dice ahora, en el verso 17, ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, eso es absolutamente cierto. Porque Pablo ha dicho en el versículo 16 que él tuvo que creer en Cristo para ser. ¿Por qué causa? Porque era un pecador. No hay otra manera, ni para judíos ni para gentiles, de ser justificado más que la sangre de Jesús.
no importa quién sea la persona. Entonces, desde ese punto, desde esa óptica está bien, pero Pablo aquí está proponiéndolo desde la óptica de los judíos. Entonces resulta ser que desde el pensamiento judío, versículo 15, ¿quiénes eran los pecadores? Dice versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Entonces los judíos decían, pecadores los gentiles, nosotros no. Porque para eso tenemos la ley nosotros, ¿verdad? Para vivir bajo la ley, y nosotros no somos pecadores los gentiles. Entonces, como Pedro se estaba comportando de la manera que se estaba comportando, es como hacerle entender, y Pablo mismo hacerle entender, bueno, si yo me comporto como un gentil, a los ojos de un judío soy un pecador. En el momento en que ustedes desecharon la ley, es el entendimiento judío que está proponiendo aquí Pablo. En el momento en que ustedes desecharon la ley, se están pareciendo a los gentiles. Y si se están pareciendo a los gentiles, son unos pecadores por ser gentiles. Esa no es la verdad. La verdad es que uno es pecador, yo le expliqué la semana pasada lo que yo creo, uno está en condición de pecador porque está sin Cristo. Y el judío y el gentil, lo enseña más adelante Pablo, necesitan la misma justificación que es la fe en Jesucristo. No importa si uno es judío o es gentil. A los ojos de un judío, Pablo lo está proponiendo, está haciéndole entender a Pedro, el judío dice, te hiciste un gentil, sos un pecador, por eso necesitas justificación. Pablo dice, no, necesito justificación porque soy un pecador, porque estaba en esa condición. Y necesito la obra de Cristo para ser redimido y para ser justificado. La perspectiva judía era, te apartaste de la ley, te convertiste en gentil, sos un pecador. La verdad no es esa. Espérese porque por alguna razón perdí el hilo y quiero volverme a conectar. Voy a revisar mis notas. El pensamiento judío. Aquí lo tengo, ya revisé el dato que me hacía falta. Entonces, querido hermano, a la conclusión que llegaba un judío es que si usted es un gentil, se convierte en pecador y ahora sigue a ese Jesús, ¿quién es el responsable de que usted se convierta en un pecador? Por eso está la pregunta metida ahí, que dice el versículo, al final del versículo 17. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Decía el judío, como te hiciste gentil y ahora sos un pecador, ¿quién te convirtió en pecador? El Cristo al que estás siguiendo. Él es el responsable de que seas un pecador. ¿Esa es la verdad? No, lo va a aclarar en el versículo que sigue. Vea cómo, me hice entender con esto, los veo como dubitativos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Marcela, te veo como dubitativa. Ya qué palabrilla, es que es domingo. Sí, te veo como con duda. No, ¿estamos claros? Sí, perfecto. Vaya conmigo, esto nos va a aclarar más el panorama. Romanos capítulo 5. Al final, versículo 20. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Eso es absolutamente cierto. Entre más restricciones, querido hermano, más se violan las restricciones. Y el Antiguo Testamento estaba lleno de restricciones para no ser violadas. ¿Y qué cree que pasaba? Pues pasaban violando las restricciones. Lo mismo que pasa hoy. Desde que uno es pequeño, le empiezan a decir una palabra que uno detesta. 2 letras tiene. ¡No! Y es que le dicen a uno no y corre soplado a hacerlo. Yo pensé que eran solo los míos, ¿saben? ¿Sí? No toque eso. Y es como decirle vaya. Entonces, ese fue el propósito, o uno de los propósitos de la ley. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz, porque era tanto, hermano, el colmo del pecado, que no había manera. No porque Dios se equivocara, sino porque Dios a eso llevaba a entender el hombre. No hay manera de que puedas cumplir las cosas o hacer las cosas bien por sus propios méritos o a través de su capacidad. Por eso se necesitó Cristo. ¿Ok? Sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para justicia, para vida eterna. ¿Quién es la causa? Siempre, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces parece que se abre un portillo. Era lo mismo que entendían en aquel momento los judíos.
ese Cristo te convierte en un pecador porque te deshiciste de la ley, renunciaste a la ley, ahora vas a vivir como te da la gana. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión de Gálatas capítulo 2, versículo 17 al final? De ninguna manera. El Cristo en el que yo creo no me liberó de la ley para que yo viviera como me da la gana. Él no es el culpable. Sigue diciendo el versículo 18. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿quién es el responsable? Yo. Aquí Pablo se lo está aplicando a él para que Pedro lo entienda. Está diciendo lo siguiente: ya renunciaste a la ley, ya quedó claro que renunciabas a la ley, porque ya entendiste que únicamente a través de Jesucristo puede ser justificado. En el comportamiento de Pedro, estoy viviendo, cuando estoy con los gentiles me comporto como un gentil, pero cuando vienen los judíos ya no me quiero comportar como un gentil, ahora me comporto como judío. Entonces, estás en ese dilema o en esa duplicidad de vida, y si lo que antes desechaste, ahora lo vuelves a retomar. Permítame darle esta expresión, eso sí es un pecado. O sea, eso sí que es un crimen. Haber desechado la ley, haber conocido la gracia y ahora querer volver otra vez. ¿A dónde? A la ley. Eso sí es un pecado. Y el culpable no es Cristo, el culpable es usted. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, resulta ser que ¿qué aplicación tiene esto para nosotros hoy? ¿Alguno de nosotros ha vivido bajo el sistema de la ley? Yo no. O sea, ni siendo incrédulo. Porque yo nunca fui formado en cosas de la ley. O sea, usted tendría que ir al capítulo, a todo Levítico y a decir, sí, yo desde que fui pequeño me enseñaron a todo esto. Porque la ley decía, por ejemplo, que una mujer con menstruación no podía entrar al templo. Estaba impura. Y todo lo que tocaba estaba impuro. Entonces, hermano, había que pasar metiéndose al río todo a cada rato. Porque si uno pasaba a la parte de una mujer con menstruación y lo rozaba, ya estaba uno impuro también. Eso era parte de la ley. Yo no fui criado en eso. En Levítico, capítulo 18, 19, por ahí, en el contexto de los tatuajes, dice que una persona no se podía rapar, no se podía cortar, así como anda José. No puedes entrar a la iglesia por tener las sienes rapadas, no se podía. Si te chapeaste la barba, tampoco. Eso enseña Levítico. Hermano, dice, usted no se va, no puede, en el contexto de los tatuajes está, y otras cosas más. Usted no se puede cortar las sienes aquí, que se quede nada más, es que no sé cómo decirlo, ¿verdad? Así que le queda a uno nada más aquí, la parte esta. Como que le pusieron un plato y le cortaron el resto. Sí, no sé cómo decirlo. No se puede. Todo eso era la ley. Yo no fui criado en ese sistema, ni siquiera siendo incrédulo. Ni cuando asistí a la iglesia católica, yo no recuerdo esas cosas. Yo no sé, esta iglesia sí lo practicó y dijeron, si una mujer tiene la menstruación, se tiene que quedar afuera. Me imagino que nunca. ¿Cómo aplica para nosotros esto entonces? Esto era una aplicación de hace 2000 años. No quiero forzar el texto, no quiero despedazar el texto. Pero en los versículos 18 y 19, yo dije, la aplicación que esto tiene para mí sería con relación al mundo. Para mí, para Enrique Solano. Mire, hermano, hace 27 años y unos meses, yo conozco al Señor. Y yo tengo claro que mi vida antes de Cristo era el mundo. Y yo tengo claro que yo quiero que, porque hoy lo entonamos en una canción. Y usted declaró, o muchos, tal vez no todos, porque hay unos que tienen un poquito más de honestidad y dicen, yo no canto eso. Pero el canto que entonamos dice, la cruz está ante mí. La cruz está ante mí y el mundo. Eso usted lo cantó, muchos de ustedes lo cantaron esta mañana. ¿Sabe, hermano? Hoy y en los últimos 2000 años
se han cometido un montón de barbaridades en el nombre de Jesús. Sacerdotes, pastores, misioneros, evangelistas, líderes de alabanza y todo tipo de personas han cometido barbaridades en el nombre de Jesús. La gente de fuera, ¿quién le echa la culpa? A Jesús, como dice aquí. Pablo está diciendo, él no es el culpable. Si yo digo que renuncié al mundo, hermano, si yo digo que el mundo ya para mí quedó atrás y yo vuelvo a las cosas del mundo, yo soy el responsable. Eso sí es cierto que es pecado. Entonces dice Pablo aquí, no lo puedo aplicar yo por la ley. En este tiempo yo no puedo decir, mire hermanos, nosotros desechamos la ley, ahora nos estamos volviendo a la ley. No, para mí eso no aplica porque yo nunca he vivido bajo la ley, nunca viví ni siendo incrédulo. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Sí, nosotros no vivimos en el sistema bajo la ley. Ahora, hay una secta grande en el mundo que viven sometidos hoy a la ley. Además de eso, escuché recientemente a un expositor de cosas religiosas, profundo, un hombre conocedor, no un charlatán, y él estaba diciendo que durante la pandemia en Colombia, que es uno de los países que ha tenido un crecimiento hacia el cristianismo más grande, se volvieron al judaísmo cerca de 40,000 evangélicos. O sea, 40,000 personas que se reunían en iglesias evangélicas, como si la carta a los Gálatas no estuviera, hermano, para poder entender, el judaísmo, ¿verdad?, no aplica para los hijos de Dios. Hoy los judíos viven su judaísmo a medias, la mayoría de ellos, o sea, porque nunca va a ser posible cumplir todo el judaísmo, ¿cierto? Nunca lo fue. Usted lo va a encontrar frecuentemente de que se dijo, no se puede vivir, se lo dije la semana pasada, los fariseos le decían a la gente, usted tiene que cumplir esto y esto y esto, pero ellos no lo cumplían. Le echaban la bronca a otros y ellos decían, no, pues yo no. Entonces, la aplicación para mí es, versículo 18 y aún el 19, hermano, versículo 18, si yo me aparté del mundo y yo vuelvo al mundo, no es culpa de Cristo. Eso es culpa mía. Eso es que yo no estoy bien ubicado en quién soy y en la condición que debo tener como hijo de Dios. Se han violado muchos niños en el nombre de Jesús. Y entiendas el concepto de en el nombre de Jesús, poniéndolo a Él como mampara. Y no podemos señalar solo para un lado. Lamentablemente eso aplica en todas las direcciones, querido hermano. Se han hecho barbaridades en el nombre de Jesús. Eso no es culpa de Jesús. Eso es culpa de las personas que estando en Él no hemos tenido o no han tenido el temor suficiente, querido hermano, para prevenir incluso para denunciar esas cosas. ¿Sabe? Hay algo que me choca a mí en el corazón y a lo que me tuve que ver en un momento determinado expuesto. Pero usted no sabe la cólera que yo siento en mi corazón cuando yo me doy cuenta de que una persona cobijándose con una iglesia daña a un niño y otra persona lo tapa. Eso para mí es, usted no sabe la molestia que yo siento en mi corazón. Y hay una evidencia de algo. Si una persona cobijado en una iglesia daña a un niño o a quien sea, querido hermano, y otra persona sabe y lo tapa, o muchas personas saben y lo tapan, llego a una primera conclusión. Ahí no hay llenura del Espíritu Santo. En esa persona, en los demás no hay poder del Espíritu Santo, porque en una persona que lo haya, no va a permitir que eso pase. Versículo 19. Yo por la ley, morí para la ley, es un trabalenguas un poco interesante, es un concepto un poco interesante. Yo por la ley morí para la ley con un propósito. El propósito es vivir para Dios. La ley tenía un propósito. Capítulo 3, versículo 23. Dice, pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos atrapados, esclavizados en la ley o encerrados ahí. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ojo el propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro, algunas versiones dicen ayo, que bueno, cuando ya se quita esa palabra, es una palabra un poco complicada,
esa palabra significa guía o significa institutriz o significa un tutor o tutora, para llevarnos a Cristo, con el propósito de que fuéramos justificados por la fe. Entonces Pablo dice, ya el propósito en mí fue cumplido. O sea, Pablo entendió cuál era el propósito de la ley para un judío y para cualquier persona. ¿Cuál era el propósito de la ley? Llevarlo a Cristo. Más adelante va a decir, es como una nodriza, perdón, esa fue la palabra que quise usar, no institutriz. Es como una nodriza, una cuidadora que agarra a un chiquito y lo lleva de la mano hacia un fin. El propósito de la ley era hacer entender a la gente que no podía cumplir la ley, no podía justificarse por medio de la ley, necesitaba un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Entonces, para Pablo, dice, ya el propósito de la ley para mí se cumplió. Ya la ley me llevó, ¿a quién? Ya la ley me llevó a Cristo. Entonces, por eso dice, entendiendo, yo por la ley morí para la ley, entendiendo el propósito de la ley, ya la ley para mí está. La ley para mí está muerta, y yo para ella también. O sea, me salí de debajo del poder de la ley. Dice, porque ya la ley no tiene ningún sentido para mí. Cumplió su propósito. De eso habla el versículo 20, ¿verdad? Que es el versículo que creo que vamos a tratar de manejar más fuerte hoy. Entonces el propósito de la ley fue cumplido. Me llevó a Cristo, la ley para mí está muerta. Pero para que los judíos no digan, ¿ves? Lo que querés es vivir como te da la gana. Dice Pablo, no, mi vida cambió de propósito. Segunda, última parte del versículo 19. Morí para la ley. ¿Y cuál es el nuevo propósito de mi vida? Ah, caramba. Qué cosa más interesante, ¿verdad? No quiere decir, bueno, desecho la ley, voy a vivir como me da la gana. Pablo entendía y había escrito en Romanos, ¿qué? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Yo he muerto para la ley con el propósito mayor de mi vida, que es vivir para Dios. Vea, hermano, vamos a despedazar en este momento, y cuando digo despedazarlo es que lo vamos a fraccionar, no es que lo vamos a torcer ni agarrar este versículo y hacer con él lo que nos da la gana. El versículo 20. Le digo algo importante. ¿Alguien tiene una versión Dios habla hoy aquí? Esa versión Dios habla hoy. ¿Cómo dice el verso 19 todo en esa versión? Entonces, en una versión Dios habla hoy, el versículo 19 termina en la primera frase del 20 en otras versiones. ¿Lo escuchó? Porque en la otra versión dice, porque yo para la ley, morí para la ley a fin de vivir para Dios, y ahí termina el versículo. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En la versión Dios habla hoy, termina el versículo 19 diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Hay algo malo en eso? No. Simplemente son traducciones de la Biblia, querido hermano, que mientras no pierda el sentido primario, el sentido que tiene la enseñanza, no pasa absolutamente nada. O sea, se corren puntos y comas, porque el texto venía sin puntos y sin comas, el original. La gente tomaba una oración y decidía dónde poner un punto, dónde poner una coma, un punto y coma y demás. ¿Ok? Entonces, solamente para hacerlo entender, porque vamos a despedazar el versículo 20. ¿En cuántas partes está el versículo 20? Si usted lo puede ir un momentito, no sé la palabra que se usa, como disgregar, ¿esa palabra existe o la estoy inventando? Yo a veces invento palabras que ni siquiera existen. Desarmar. En 4. ¿Qué? 4. ¿Alguien más? En 6. Vea qué cosa más interesante cuando nos enfrentamos a un texto bíblico. Eso es lo importante del estudio bíblico, hermano. Estamos viendo el mismo texto. Partiendo del hecho de que la versión que está leyendo Daniel termina el 19, donde la otra empieza el 20. En 6. Ok. Vamos a verlo como lo tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la primera frase de ese versículo? Frase. Ahí está. Note. Pablo está declarando en primera instancia, después de que el versículo 19 dice, mi nueva vida es vivir para Dios. Pero vivir para Dios no quiere decir que yo voy a vivir como me da la gana. La vida para Dios murió a la ley.
¿cuál era el propósito último de la cruz? ¿Cuál es el fin último de una cruz? ¿Ah? ¿Nada más? No hay otro fin. Hermano, cuando en este contexto, en la situación romana, y creo que otro imperio más, una persona veía a alguien que iba con una cruz encima, sabía que no era que la llevaba, salvo Cirene, ¿verdad? Que ayudó a Jesús un momento. Simón de Cirene, ¿sí estoy bien? Simón de Cirene, no Cirene, Simón de Cirene. Ajá, pero toda persona que pasaba con una cruz en el imperio romano, la gente sabía que iba a pasar con esa persona que llevaba esa cruz. En esa cruz esa persona iba a terminar muerta. No había otra opción. Toda persona que jalaba una cruz había cometido algún delito y por ese delito esa persona llevaba esa cruz como un escarmiento público y en esa cruz esa persona iba a morir. Entonces note, con relación a la ley, Pablo dice que qué pasó con relación a él y a la ley. Ya él para la ley, ya él murió para la ley. Ahora quiere vivir para Dios, pero resulta ser que la vida para Dios implica no sacrificio, implica muerte. Hermano, la vida para Dios implica muerte. Pablo dice, Cristo en la cruz murió por la ley, a nombre de la ley, y murió por los pecados. Y yo entiendo que para yo poder morir a la carne, necesito estar crucificado también. Porque no hay otro propósito de una cruz que no sea la muerte. Primera frase. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Segunda frase. ¿Cuál es? Se acabó mi vida. ¿Por qué se acabó mi vida? Porque estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Pablo entiende perfectamente el concepto, la idea, querido hermano, de ser un hijo de Dios. Es una condición. Y si estoy justificado, ¿cuál va a ser mi otra condición? ¿También voy a estar? También. La cruz va a ser parte de mi vida. En la cruz, Cristo se despojó, dice Filipenses capítulo 2, se vació todo él para ir a esa cruz, hermano. Renunció a todo para ir a esa cruz. Por eso Pablo dice, Cristo murió en la cruz por mí. Ajá, yo voy a la cruz con él y se acaba mi vida. Pero no tal vez como la entendían los judíos en ese momento. Porque la evidencia, hermano y hermana que está en este lugar y joven que está en este lugar, de que usted está verdaderamente crucificado, porque eso no aplica solamente para Pablo, eso aplica para todos, de que usted está juntamente crucificado con Cristo y ya no vive. ¿Cuál es la tercera idea? ¿Cuál va a ser el reflejo? Ahora, esa es. ¿Cuál sería la pregunta que usted se tiene que hacer? Usted agarró el versículo 20 de Gálatas 2 y usted dice, ¿qué le pregunto a esta idea? ¿Qué le preguntaría? Ay, perdón, Arlen. Hijo, Cristo vive en mí. ¿Y cómo hago para saberlo, Arlen? El Espíritu Santo, dice Arlen. ¿Alguien más? ¿Cómo hago para saber que Cristo vive en mí? Mi forma de vivir. ¿Cuánto me parezco a Jesús? Porque estoy declarando que ya yo entregué mi vida también, que ya yo no quiero vivir más, menos en la carne, y que ahora el que vive en mí es Cristo. Entonces, hermano, la persona que vive con usted sabe que usted se parece a Jesús. Sus vecinos y sus compañeros de trabajo saben lo parecido que es usted a Jesús. ¿Sabe qué oré esta mañana? Que regularmente no oro. Porque es parecerse a Jesús. Jesús tenía compasión por los que no tenían salvación, por los perdidos. ¿Ha escuchado, usted ha leído alguna vez eso? Que Jesús dice que sentía dolor en el corazón por los perdidos. ¿Usted siente dolor por los perdidos? Porque si no, no se parece. Porque usted está diciendo que ahora Cristo es el que vive en mí. Y claro que es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto refleja su vida la vida de Jesús? Gálatas capítulo 5, versículo 24. A mí no me gusta rayar la Biblia. No le estoy diciendo que sea pecado. A mí no me gusta. Hay gente que pone ahí un billete de 2,000, comprar esto en salchichón. Bueno, a mí no me gusta eso. Yo trato de recordarlo y voy con los 2,000 pesos y pido el salchichón.
Pero este es un versículo, hermano, que usted debería subrayar o anotar en una parte, y si se subraya la Biblia, póngalo. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De esto está hablando Pablo. ¿Cómo le está yendo con las pasiones, hermano y hermana que está en este lugar? ¿Cómo le está yendo con sus deseos? Que lucha más fuerte todos los días, ¿no? Me dijo una hermana al finalizar el culto de las 8. Hubo un buen grupo a las 8, como 70 estábamos, gracias al Señor. Y me dice esta hermana, ¿sabe, pastor? Me acordé de lo que usted dijo iniciando el año. De que Dios a usted le reprendiera o le refrenara la boca. ¿Cómo cuesta con la boca, hermano? Dice, y efectivamente yo me percaté, yo me puse como a percatarme y salgo ahí a barrer y ya pasa una mujer vestida de tal manera y ya comienza uno en la boca. Pero ¿cómo se viste esa mujer de esa manera? Solo para las mujeres que aplica. O para las personas, perdón. Porque es una lucha, hermano. Las pasiones y los deseos son una lucha de todos los días. Y solo hay una manera, según lo que yo estoy entendiendo en este versículo, de poder vencerlas. Y es morir a eso. Es que usted diga, esta parte de mi vida también va a la cruz. No le estoy diciendo que sea fácil, pero le estoy diciendo que es la única manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pregúnteselo. Y ya no vivo yo. Pregúnteselo, hermano. Y ahora Cristo vive en mí. ¿Cuánto te pareces? Voy a retroceder un poco. Quiero sumar algo del versículo 19. Perdón, hermanos. Yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. Creo que no lo dije. Y como para mí, o yo lo que entiendo aquí es que aplica para mí en el mundo, no en la ley. Las cosas que yo viví en el mundo me hicieron entender que necesitaba un Salvador. Quienes hemos vivido una vida de mundo fuerte, con todas las cochinadas que pudimos haber hecho en el mundo, las inmoralidades sexuales, las cosas que nos metimos en el cuerpo, las cosas pésimas que hicimos, hermano, nos enseñan a nosotros que lo mejor que podemos hacer es morir para el mundo y que el mundo muera para nosotros. Y por la vida de mundo, hermano, yo he tomado la decisión de morir para el mundo. Por la vida que ya yo vi en el mundo, dice en el capítulo 6 de Romanos, del 21 a 22 en adelante, que de las cosas del mundo que uno se acuerda después, uno de esos siente vergüenza. No sé si aplica para usted, viera para mí. Entonces, hermano, si el mundo me reveló a mí, me hizo entender, si es que aplica, de que yo necesitaba a Jesucristo como Señor y Salvador, entendí cuál era el propósito del mundo que yo viví y ahora el mundo para mí está muerto. Tenía que sumar ese detalle, creo que no lo sumé hace un rato. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, eso es una sola idea, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A partir de Cristo, hermano, muerto al mundo, mi vida solamente tiene un propósito, y esto está vinculado a lo que dice la última parte del 19 en la versión que estamos leyendo. El propósito que tengo ahora es vivir para Dios. De manera, querido hermano, que a partir de mi renuncia al mundo y de mi nueva fe, yo lo único que quiero vivir es para Jesús. Ajá. Por lo que Él hizo por mí, que es la última parte. Yo lo dividí en 5. Jerry en 4, él en 6 y yo en 5. No hay problema. Importante, hermano, es poder entender que mi actitud es una respuesta a la obra de Cristo en mi favor. Porque dice Pablo al final que eso que hace es porque Cristo lo amó tanto que murió por él en la cruz del Calvario. Y me puse a preguntar, ¿cómo sonaría esto para los Gálatas en ese momento? Y para la iglesia en este momento. ¿Cómo es eso de crucificarse con Cristo? ¿De dónde saca eso?
Eso no era algo nuevo, o sea, perdón, era algo nuevo, no era algo de decir, sí, es que uno con Cristo uno se tiene que crucificar, y es que no entendemos qué está diciendo, ellos no entendían. ¿De dónde sacó Pablo eso? ¿Cuántos amamos aquí llamarnos discípulos de Jesús? ¿Cuántos amamos? Ojo la palabra, ¿cuántos amamos aquí llamarnos discípulos de Jesús? Vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Ay, Señor, tenga de mí misericordia. Lucas capítulo 14, versículo 25. Para que vea que esto no es algo de hoy. Grandes multitudes iban con él. Eso ha sido de siempre, hermano. Y volviéndose les decía, ojo a Jesús hablando, si alguno viene a mí y no aborrece, usted sabe que la traducción es ama más, ¿verdad? Y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice Jesús, y lo escribió Lucas, parece que no está registrado en otro evangelio. ¿Y quién era compañero de Pablo en sus viajes? Lucas. Y seguro Lucas se lo recordó a Pablo que Jesús había dicho, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. De manera, querido hermano, que Pablo sabía que Jesús había dicho que para ser discípulo verdadero de Jesús, uno tiene que llevar, no la cruz de Jesús, porque Jesús ya la llevó, la de él, y ya murió en esa cruz. Entonces no salga usted con el cuento, Jesús, yo quiero llevar tu cruz, no, ya la llevó. Usted tiene que llevar la suya, hermano. Y en esa cruz que tiene que cargar todos sus días, solamente puede tener un fin esa cruz. ¿Cuál es, Gerson? Nada más. Y no crea, hermano, o no salga con el cuento, porque Dios no se lo va a creer. Es que este esposo ha sido mi cruz. Este matrimonio de 30, 35, 40 años con este bicho, esto ha sido una cruz que definitivamente a mí me tienen que dar la salvación. No, hermano, no aplica. Esa no es la cruz. Ni un vecino fregado, ni un compañero de trabajo difícil. Esa no es la cruz. La cruz es renunciar. La cruz es matar el ego, que por lo menos a mí me cuesta tanto. Esa es la cruz. Tenga cuidado, no se confíe del esposo o la esposa con la que ha lidiado un montón de años y usted dice que esa es la cruz. Cuidado, hermano, con esa cruz y con ese esposo o esposa va a terminar usted la eternidad también. Y no me refiero en el cielo, por confiar que esa es la cruz. La cruz implica, tengo que renunciar a mi vida. Es lo que dijo en capítulo 5, versículo 24, los que son de Cristo crucifican sus pasiones y sus deseos igual que Cristo. En su cruz. Vea lo que es el colmo de la estupidez, perdón por la expresión. El dictador suramericano Hugo Chávez maldijo a Israel, dijo con sus entrañas. Eso dijo el dictador suramericano Hugo Chávez. Ya se murió. Y él dijo, no voy a decirlo yo jamás, ¿verdad? Yo bendigo al pueblo de Israel siempre que puedo. Es la nación que Dios escogió. ¿Por qué? Habría que preguntarle a él. Dios es soberano. Cuando se vio podrido por dentro, con las mismas entrañas con las que él dijo que maldecía a Israel, entonces aparece, ahí lo tienen en un video, Cristo, dame tu cruz y yo la llevo. Eso es el colmo de la estupidez, eso es un ignorante. Lógicamente, pues uno entiende que es un ignorante. Pues Cristo estaba muriendo en esa cruz por el pueblo de Israel que él maldijo, que Hugo Chávez maldijo. No se trata de llevar la cruz de Jesús, porque ya Jesús llevó la cruz de él y murió en la cruz que él llevó. Como hijo e hija de Dios, una condición de nosotros, hermano, es saber que la cruz es parte de nuestra vida. Mire, le termino diciendo esto. Dentro de las cosas que el cristianismo más ha llevado como estandarte es la cruz. Y nosotros decimos,
que amamos al que murió en esa cruz. Y nosotros hablamos, querido hermano, de lo que se hizo por nosotros ahí. Pero le digo con dolor, si hay algo a lo que tenemos terror los hijos de Dios, es a la cruz. Porque la cruz, hermano, implica renuncia y muerte. Porque la cruz implica una vida diferente. Y el mundo está más, como dijo el versículo 18. Yo renuncio al mundo y ahora quiero vivir para Dios, pero en mi camino de vida de Dios yo me quiero volver. Porque nos es más llamativo el mundo que ¿qué? Que la cruz. Porque la cruz implica morir uno a todas las cosas que uno quiere. El mundo es deleite para el cuerpo, para los ojos y para la vida. Hace unos días estaba con mi hija allá afuera y pasó una persona conocida nuestra, no vive en Turrialba, y la saludamos y le preguntamos que cómo estaba. Bien. Y le pregunto, ¿siempre te estás congregando? No, es que viera que nosotros fuimos de los que se enfriaron con la pandemia. ¿La pandemia? ¿Y sabe a qué conclusión llegamos, hermano? Para muchas personas la pandemia no se ha acabado con relación a la iglesia, nada más. La pandemia se acabó por un montón de cosas. La pandemia se acabó para viajes, para paseos, para la playa, para los partidos, para todo eso se acabó la pandemia. Solo no se ha acabado para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta más el mundo que la cruz. Y usted, yo amo al Señor con todo mi corazón, usted no sabe, Dios es lo más, y a mí que nadie me juzgue porque no me he metido en una iglesia. ¡Mentira! Eso es una excusa de las más baratas y de las más sucias que hay, hermano. Y gloria a Dios por usted que toma la valentía de congregarse. Y aún le digo algo, a veces se quejala a sus hijos o a su esposo a la fuerza. Pero le felicito por hacerlo. Porque el tiempo es complicado, hermano. Estamos en tiempos difíciles y con dolor en nuestro corazón para nuestros jóvenes los tiempos vienen peores. Y no quiere decir uno, oiga, falto de fe, mejor voy a aquella iglesia y es prosperidad todos los domingos y sus hijos van a hacer. Lo lamento, hermano. Pero lo que yo puedo ver en el mundo es que esto se está poniendo más fregado todavía. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta muchas veces la iglesia evangélica, ir a pegar gritos, brincos, a levantar las manos, pero no nos gusta la cruz. Porque la cruz, querido hermano, le está diciendo a usted, tiene que morir. Tiene que deshacerse de un montón de cosas y muchas veces esas cosas nos tienen completamente amarrados. Y termina diciendo Pablo, ¿saben qué pensé? Josué 24:15, la última parte dice, les dice antes, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe qué creo que dice Pablo aquí a Pedro y a los Gálatas? Yo no sé ustedes, versículo 21, pero yo no desecho la gracia de Dios. De manera que tenga cuidado, hermano, y revise cómo está su vida y su condición, y si usted está viviendo una vida de cruz. No le estoy diciendo que sea fácil, pero le estoy diciendo que es una demanda de hijo de Dios. Una persona justificada sabe que tiene que vivir una vida de cruz, y que Dios nos ayude. Y uno dice, pobrecitos los jóvenes, todo mundo. Eso aplica parejo, hermano. Porque yo jamás me imaginé que un adulto mayor de 80, 85 años que yo visitara me estaba diciendo que estaba luchando con malos pensamientos. Literal. Pastor, venga acá. Me llamó aparte en su casa. Y me dice, necesito que ore por mí. Obviamente. Me dice, estoy luchando con malos pensamientos. Un hombre de 85 años lucha con malos pensamientos. No es sencillo. Pero es lo que está registrado en la palabra de Dios para los que nos decimos hijos o hijas de Dios. De manera que revise su corazón y revise su conducta.
y especialmente en las ideas que le di, pídale al Señor sabiduría y discernimiento para ver si Cristo vive en usted. Eso es lo más importante. Póngase de pie, terminamos, hermano. Amado Señor, esta mañana, Dios, queremos alabarte y agradecerte como cada día lo hacemos, por entender a través de tu palabra todas las cosas que se derivan de la muerte de Cristo. Entender el amor tan grande que tuviste por nosotros y el amor tan grande que Cristo tuvo por nosotros. Tú lo entregaste a Él y Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y para que nosotros fuéramos declarados justos ante el Padre. Pero también, Señor, hay una demanda aquí que dice que los que somos de Cristo crucificamos nuestras pasiones y nuestros deseos. Pablo dijo que ya él no vivía más, que había tomado la decisión de renunciar a la ley, pero de vivir para Dios, y que él se crucificaba con Cristo para no vivir más él, sino que fuera Cristo quien viviera en él. Padre, es mi petición también. Y quizás alguien más que está aquí dice, es mi petición, Dios, que pueda yo morir un poco cada día, que pueda yo desaparecer un poco cada día, de manera que sea Cristo el que se vea en mi vida, en mi boca, en mis ojos y en mi comportamiento. En esta mañana, Señor, oramos que reprendas a tu iglesia, que reprendas a la iglesia, Señor y Padre, que no toma una decisión fiel, que reprendas a la iglesia y nuestro corazón cuando estamos haciendo cosas que no debemos hacer, que recordemos que la cruz es la solución, pero que implica renunciar a todos nuestros egos, a nuestra dureza, a nuestras perversidades y demás. Ayuda a la iglesia en este tiempo. Fortalece a nuestros jóvenes, a nuestros niños en tiempos difíciles, Señor, y aún a los hombres y mujeres de todas las edades que nos congregamos en esta iglesia y en todo lugar, para que podamos vivir una vida de cruz para la gloria de Dios. Padre, bendice los diezmos y ofrendas que los hermanos con amor y con esfuerzo traen. Multiplica cada uno de ellos conforme a cada necesidad. Oro, Señor y Dios, por Anita, que tú le bendigas, ha estado con quebranto de salud, para que tú te glorifiques en Anita. Señor, quería estar hoy por acá, pero ha estado afectada. La bendigo y la pongo en tus manos, Señor, para que operes en ella poderosamente restauración completa. Por Patri también, Señor, glorifícate en ella, conforme a la situación que está viviendo, Padre, y por cualquier otra necesidad que tú conozcas, Padre, que tú te puedas glorificar conforme a las necesidades de cada uno de los hermanos y hermanas. Oramos estas cosas con gratitud en Cristo Jesús. Amén.